Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un webinar más de Cogiti. Lo primero de todo, en nombre del Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales de España, agradeceros a todos vuestra asistencia en el día de hoy, vuestra participación en el día de hoy. Agradecer también al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y especialmente a su vicedecano Jacob, pues la asistencia esta tarde, el placer de poder estar aquí dándonos este webinar como experto, como vicedecano del Colegio de Cádiz y también como jefe responsable de operaciones del grupo DSA. Así que desde ya muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, bueno, en definitiva, daros a todos la bienvenida a este webinar, ¿vale? que va a tener lugar en esta tarde de hoy. Es un webinar que está muy enfocado a toda la labor que llevamos haciendo desde Cogiti y que llevamos haciendo desde hace muchos meses, ¿no? Con la importancia de la ventilación adecuada y la importancia de una protección respiratoria apropiada para el tema de poder evitar o reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2, ¿vale? O COVID-19 también llamado. Entonces, nada, ha habido, nosotros como se sabe de otros anteriores webinars, pues tenemos un grupo de trabajo, con ese grupo de trabajo donde se han hecho grandes avances como por ejemplo la aplicación Simulate en el ámbito de la concienciación y en el ámbito de la importancia de la calidad del aire y de la protección respiratoria apropiada y adecuada, y bueno, pues en el marco de eso preparamos y os ofrecemos en el día de hoy este webinar. También este webinar va en la línea del Plan Ingenia al Futuro, plan que como sabéis es algo que se creó el año pasado ya y que es a través de una serie de iniciativas, entre otras los webinars, pues para ayudar y apoyar a los ingenieros en estos momentos tan un poco convulsos, ¿no? A poder pues continuar desarrollándose profesionalmente y a poder en definitiva pues todos juntos salir adelante. Entonces este webinar está enmarcado también dentro de este plan, del plan Ingenia el Futuro, y al finalizarlo la grabación la tendréis disponible en el apartado de webinars del plan Ingenia el Futuro. Os llegará un correo con la grabación a todos para que podáis verla, pero aún así la tendréis disponible en el apartado de webinars del plan Ingenia el Futuro. Y antes de dar paso a mi compañero Jacob, sí que me gustaría comentaros un par de cosas a nivel funcional de cómo va a funcionar este webinar. Vale, comentaros en primer lugar que todas las preguntas y respuestas que tengáis las tenéis que hacer a través del apartado preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de vuestras pantallas, ¿vale? No las hagáis por el chat porque al final si se hacen por el chat se pierden, con lo cual lo interesante sería que las formulaseis a través del apartado de preguntas y respuestas. Habrá un turno final de preguntas donde se podrán resolver todas, pero además se habilitará, como está diferenciado el webinar en 3 partes muy claras, en cada una de esas 3 partes al finalizar se abrirá un pequeño turno de preguntas, por lo que si alguno en aquel momento quiere formular alguna pregunta o quiere hacer alguna sugerencia, alguna duda o consulta, lo podrá hacer al margen de que, como comento, finalmente se abrirá un turno de preguntas al final. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros de nuevo vuestra asistencia, agradecer al Colegio de Cádiz y muy especialmente a Jacob su presencia en el día de hoy. Os dejo con el experto y luego en la moderación pues ya haremos toda la parte de las preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿se me oye bien? Entiendo que sí, ¿verdad, César? Pues buenas tardes a todos, gracias por participar en este webinar que, como bien dice César, se ha organizado en colaboración con el Consejo General a través del Colegio de Cádiz. Ha sido una colaboración entre nuestro presidente José Antonio Galdón y nuestro decano Domingo Villero, que agradezco a los dos que se hayan puesto de acuerdo para lanzar este proyecto, que me parecía interesante, ¿no? Aprovechar el foro de los compañeros técnicos para difundir un poco esta información que, como dice César, en la línea de información y de colaboración que se está teniendo en materia de COVID, de esta pandemia, pues si podemos aportar nuestro granito de arena. Mi intención es dar una doble visión, la visión a los compañeros como técnico de prevención de riesgos laborales, y analizar desde mi punto de vista como técnico los sistemas de protección respiratoria,
y luego la visión de fabricante en este caso, que también nos permite pues, analizar de forma a lo mejor un poquito diferente o matizar un poco lo que es la labor del técnico en sí. Es un webinar que venimos realizando a distintos servicios de prevención y a distintas empresas desde hace un mes y medio aproximadamente, y está teniendo muy buena acogida, y la intención, como decía César, es que sea un poco... Sé que sois mucho y es complicado que participe todo el mundo, ¿no? Y que se interrumpa habitualmente, pero me gustaría que fuese un poco dinámico, así que sí que yo voy a intentar responder rápidamente todas las preguntas que surjan en el apartado de preguntas y respuestas, y si vamos bien de tiempo, incluso ver la posibilidad de a mitad de cuando pase la segunda parte, digamos, que es un poco la más novedosa, pues parar ahí unos segundillos, y si hay en preguntas y respuestas alguna pregunta que sea interesante contestar, pues yo creo que yo crea que pueda aportar una visión o algo interesante, pues damos paso y la oímos. Pues sin más y hecho los agradecimientos, voy a pasar a compartir pantalla y voy a lanzar la presentación. ¿Vale? Yo no os veo a vosotros, ¿vale? Pero supongo que estáis ahí, ¿vale? Veo a César que me hace así con los deditos, supongo que se me oye y se me ve bien, y me sirve de dummy. Pues bien, como decía, ¿no? Las tres partes voy a intentar cumplir con el horario y hacerla en 40-45 minutos aproximadamente. Como bien decía César, pues bueno, yo soy técnico en prevención de riesgos laborales, de los antiguos, aunque luego hice el máster universitario, y soy ingeniero en organización industrial, ingeniero técnico industrial, compañero vicedecano del Colegio de Cádiz. Y concretamente el webinar vamos a hacerlo en tres partes. Una primera parte donde hacemos damos una perspectiva diferente del análisis de la normativa que actualmente se está siguiendo para el cumplimiento de la fabricación y la comercialización de los equipos de protección respiratorio más demandados en este caso. Una segunda parte con respecto a las matizaciones de la norma que yo entiendo personalmente que no se están atendiendo. Dejaré abierto el por qué creo que no se están atendiendo, daré la información y daré mi opinión. Y luego pues hablaremos de la relación entre intensidad de ejercicio físico, intercambio de aire, y veremos un poco cómo nos puede afectar o cómo nos están afectando en el día a día estos equipos de protección respiratoria en entornos que utilizamos todos, tanto a la realización de ejercicio físico como a la hora de compartir trabajo, ocio, en fin, intentaré que sea rápido. Entonces la primera parte, como decía, es una parte que voy a intentar pasar rápida, porque creo que todos los que estamos aquí como mínimo tenemos la conciencia de que el SARS-CoV-2 es un virus raro o complicado de abordar y de atender. De hecho, la pandemia que llevamos sufriendo casi 2 años, ¿no? Pues creo que deja ya poco lugar a las dudas de que sí que es especial y que hay que tener una atención especial a este virus, y ahora veremos por qué. Yo para hacer esta información, para dar esta información, siempre me basaré en documentos oficiales y haré referencia a documentos oficiales que podéis trazar, ¿vale? Y podéis trazar concretamente con fechas, publicaciones y documentos oficiales, nada de elaboración propia. La segunda parte hablaré de las normas UNES para ver la importancia que tiene el ajuste y las tallas en todos los equipos de protección respiratoria, y veremos por qué, con unas termografías y unos dummies que tengo aquí. Y la tercera parte veremos qué problemática aporta la dispersión de este virus. Como decía la primera parte, que sí que quiero ir un poquito más rápido, porque es una documentación oficial que podéis todo encontrar en la página web del Ministerio de Sanidad en este caso. Es un documento que se llama Evaluación de riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 mediante aerosoles, medidas de prevención y recomendaciones. Este documento está fechado el 18 de noviembre de 2020, o sea que es un documento de relativa actualidad en este caso. Y en el resumen ejecutivo de este documento, que como os comento, siempre mostraré documentación oficial que podáis utilizar pues, en vuestros trabajos, en vuestras ponencias o en los análisis que hagáis, habla de la obligatoriedad, obliga a revisar los conceptos utilizados de forma tradicional en la evaluación de equipos de protección respiratoria. Es muy importante porque esta obligación de revisar los conceptos tradicionales no es una obligación que diga yo o que haya dicho la televisión, sino es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, y en este caso se hace eco el Ministerio de Sanidad a través de este documento, ¿no?
y habla de la importancia que tiene en el SARS-CoV-2, en el caso del SARS-CoV-2, por los estudios científicos que avalan la posibilidad de contagio por la transmisión a través de aerosoles, y vemos que estas partículas, ¿no?, que conocemos como aerosoles, que son partículas de tamaño inferior a 100 micras, ¿vale?, pues la especial sensibilidad que tiene este virus es que aerosoles de tamaño muy pequeño que pueden permanecer durante mucho tiempo en el aire, pues que llegado el caso de atacar a los tejidos diana, que se llaman, a las vías respiratorias, pues son cultivables. O sea, en muy pequeño tamaño, en muy pequeña cantidad, este virus es capaz de reproducirse y este virus es capaz de contagiar a una persona sana. Esta gran particularidad, que lo digo así rápido porque creo que mi aportación ahí es pequeña, pero sí importante recalcar, hace que el tratamiento de este virus haya obligado a replantearnos todos los equipos de protección respiratoria, toda la ventilación en estancias cerradas, las pautas sociales que venimos dando. O sea, donde está la gran diferencia es en el comportamiento de este virus, sobre todo en estas partículas tan pequeñas que sean cultivables, ¿no? Y eso obliga pues, a hacer un uso correcto de la mascarilla, y es necesario incidir en la necesidad del ajuste adecuado de la mascarilla y utilizar siempre en estados interiores o sea, en espacios interiores compartidos. ¿Por qué? Porque el contagio por aerosoles es una realidad. Se ha demostrado, ahora veremos algunos ejemplos concretos en los que se basa este informe, de contagio en casos concretos de asintomáticos. Ahora concretamente este informe, ¿vale?, que es importante que hagáis siempre referencia a la documentación oficial, al caso del autobús de Shenyang, que viene recogido en este informe, donde hablan de una persona contagiada por coronavirus, pero asintomática, que hace un viaje en un autobús durante 1 hora y media para participar en un evento religioso, y cuando vuelven, solo teniendo contacto con las personas del autobús, simplemente por el contacto directo a través de proximidad o por el contacto indirecto a través de los sistemas de ventilación del autobús, pues aparece el 35% de las personas vuelven contagiadas. Es un dato muy importante que hace referencia a que los ensayos que se habían hecho en laboratorio con ratones enjaulados contagiados de COVID sin contacto ni en comida, ni en agua, ni contacto directo con otros ratones sanos, que los porcentajes de infecciosos estaban muy parecidos a este número de contagiados. Entonces, hay otro ejemplo que viene también en el mismo documento, que no me voy a extender más, que es el documento del restaurante de Guangzhou, que viene explicado también cómo personas contagiadas con SARS-CoV-2, en este caso, con la COVID, que son asintomáticas, y hacen un estudio de la ubicación de las personas que estaban en el restaurante y verifican que todos los contagiados por la persona asintomática que estaba en ese momento cenando en el restaurante, estaban en el ámbito de impulsión, recuperación del sistema de ventilación del restaurante. O sea, el restaurante tenía un sistema de ventilación que hizo de sistema de transmisión de esos aerosoles, y fue lo que provocó el contagio de todas las personas que compartían no mesa, no distancia social, pero sí sistemas de ventilación durante un largo tiempo. Insisto que es muy importante utilizar bibliografía y referencias oficiales, en este caso publicadas por el Ministerio de Sanidad, para que sea información no contestable, y sea información y no opinión, ¿vale? De ahí se extraen 3 puntos como conclusiones básicas. La primera es que los aerosoles generados por personas con infección activa por SARS-CoV-2 contienen virus viable, lo que yo llamaba virus cultivable, o sea, son virus reproducibles, importante, que el virus contenido en los aerosoles tiene la capacidad de generar infección sobre determinadas circunstancias, ya no solo por proximidad, sino por proximidad prolongada durante tiempo en espacios cerrados y mal ventilados. Es muy importante, o sea, que no solo depende de la proximidad directa, de la distancia de seguridad o del uso del equipo de protección respiratoria, sino que el uso sea correcto, y si el tiempo es prolongado, pues cuidado con los sistemas cerrados, con los espacios cerrados o mal ventilados, y que los tejidos diana, las vías respiratorias de la persona receptora, son las puertas de entrada para esos aerosoles que, como hemos visto, son cultivables y pueden contagiar a personas sanas. Esta primera parte era muy cortita, la he pasado así muy por encima, pero como César ha comentado, voy a compartir la información del webinar en la plataforma,
y la idea es que podáis ver el documento completo, porque ya os digo que es un documento público, es una información totalmente contrastada. El Ministerio en este caso simplemente se hace eco de lo que dice en este caso las autoridades internacionales en materia de seguridad y salud, en este caso, y os invito a que lo leáis detenidamente porque está muy bien argumentado y nos da una idea de la potencia que tiene el contagio por aerosoles, ¿no? En este caso. Bien, una vez que entiendo que somos todos conscientes, todos, si había alguna duda o alguna persona que en un momento determinado tuviese alguna duda con respecto a la posibilidad de contagios por aerosoles, que entiendo que no, que veis la importancia que tiene usar el equipo de protección respiratoria porque habéis visto el tamaño que tienen las partículas por debajo de 100 micras que pueden permanecer durante horas en el espacio, en el ambiente, en el aire, y que aún así ese tamaño de partículas con las particularidades que tiene este virus son reproducibles, pues vamos a ver qué está pasando con los equipos de protección respiratoria y ya os adelanto que os va a sorprender y os va a dar la explicación a muchas cosas que están pasando y no sabemos por qué. No me adelanto mucho, pero sí que me detengo en temas importantes. O sea, supongo y espero que todas las personas que estáis aquí conocéis la norma UNE que regula en este caso la fabricación y los ensayos que se requieren para la fabricación, en este caso, de mascarillas de las que conocemos como quirúrgicas, bien sean quirúrgicas o sean higiénicas. La norma de referencia para la fabricación y la metodología de ensayo es la misma, es la UNE 14683, ¿vale? En este caso la versión de 2019, que es la norma UNE donde se habla de los requisitos que tiene que tener una mascarilla, en este caso un equipo de protección respiratoria sanitario, ¿vale? para el uso y la comercialización en Europa, ¿vale? de estos medios. Aparte de hablar del producto sanitario, en el apartado 5.1.5.1.2, diseño de la norma UNE 14683, yo no sé por qué, sí lo sé, ahora lo voy a explicar, pero no entiendo por qué se ha pasado por alto o no le hemos echado cuenta, pero no le he echado cuenta ni la reina de España ni la ministra de Defensa, o sea que no estamos hablando de que no le haya echado cuenta cualquiera de vosotros que estáis ahí, ¿no? Sino que estamos hablando que las principales autoridades del país, o nadie se lo ha dicho, o nadie lo ha visto, o nadie lo ha leído, pero bueno, insisto, el apartado diseño dice literalmente que la mascarilla quirúrgica debe estar dotada de medio por el cual se puede ceñir estrechamente sobre la nariz, boca, barbilla de que la lleve puesta. Ese caso está resuelto con los pliegues. Sabéis que las mascarillas llevan unos pliegues, en el caso de la norma UNE 0064 incluso viene dimensionado esos pliegues y tienen que cubrir perfectamente y ajustarse perfectamente a toda la barbilla, la nariz y las vías respiratorias. Perfecto. Pero, importantísimo, y que garantice que la mascarilla se ciñe estrechamente a los laterales. O sea, esto no lo digo yo. Esto no es una norma que yo me he sacado de la manga, ni que nadie conoce, ni que nadie ha visto. O sea, es que cualquier comercializador de productos respiratorios en España y cualquier concurso público en España aparece que para comercializar con mascarillas quirúrgicas se debe cumplir con la norma UNE 14683. Y la norma UNE 14683 no se puede cumplir un poquito. O sea, o se cumple o no se cumple. Y el apartado 5.1.2 dice que la mascarilla debe garantizar que quede ceñida estrechamente a los laterales. ¿Pensáis que la reina en esta fotografía, que es una fotografía publicada en este caso por El Mundo, ahí tenéis también el enlace de la fuente, o esta mascarilla que tiene la ministra de Defensa, cumple con el apartado 5.1.2 de diseño de la mascarilla quirúrgica? A mí me da que no. A mí me da que no. Y ahora vamos a ver qué pasa en este caso, ¿vale? Los dos han estado contagiados por COVID, ¿eh? O sea, ahora veréis que las dos se han contagiado por COVID. Ahora veréis qué pasa cuando yo uso una mascarilla que no se ciñe perfectamente a los laterales. La norma UNE también hace referencia a una norma internacional, concretamente a la ISO 16976, que en el apartado 2 habla de la antropometría. Y dentro de la antropometría habla de los valores mínimos y máximos, ¿vale? O normalizados dentro de unos percentiles concretos para el ancho del mentón, para la distancia boca-nariz, para tal. Y recomienda, para el caso de equipo respiratorio, para la mascarilla de protección contra el COVID-19, recomienda exactamente unas medidas concretas
para cada antropometría, porque cada persona tiene una antropometría diferente. Y por tanto, o disponemos de elementos de ajuste que cumplan con la normativa y garantice que la mascarilla se ciñe estrechamente a los laterales, o, señores, tengo que utilizar mascarillas que tengan tallas. Una mascarilla quirúrgica de una talla que cumpla con el estándar de la norma ISO, una mascarilla que cumpla con la talla y otra mascarilla que cumpla la talla. Para nada estamos hablando de mascarilla pediátrica o de niños o de adultos, para nada estamos hablando de eso. Estamos hablando de mascarillas que cumplan con los criterios de la norma ISO en cuanto a antropometría y talla, para cumplir con la norma UNE 14683 de diseño. ¿Cuántas mascarillas habéis visto en el mercado donde yo pueda elegir talla S, M, L o pueda utilizar la talla antropométrica que recomienda la norma ISO? Yo no he visto muchas, ¿eh? Yo no he visto muchas. ¿Cuántas personas habéis visto que usan una mascarilla quirúrgica que le queda grande y que no ajusta los laterales? Yo veo todos los días. Seguramente alguno de los que esté aquí, si levanta la cabeza y mira alrededor, igual ve a alguien que no tiene una mascarilla correctamente puesta. Insisto, hasta ahora no es nada opinión, hasta ahora es información. La información que supone la importancia del contagio por aerosoles de este virus con respecto a otros virus, la importancia de que para cumplir con la norma hay que cumplir con todos los apartados de la norma y la importancia de que el apartado 5.1.2 dice que la mascarilla debe quedar ceñida a los laterales. Por lo tanto, la mascarilla hay que exigir que siempre se use la talla correcta. Es muy importante. Es muy importante. Lo dice la norma UNE. Bueno, aquí en España tenemos el síndrome del confinamiento total, porque si lo dice la doctora Eugenia O'Kelly del Departamento de Ingeniería de Cambridge, Reino Unido, esto es la bomba, ¿sabes? Si lo dice el vicedecano de Cádiz, pues alguno espera que cuente un cuplé de carnaval o algo así, pero si lo dice la doctora Eugenia O'Kelly del Departamento de Ingeniería de Cambridge, esto es la bomba. Bueno, pues también lo dice la doctora Eugenia O'Kelly del Departamento de Ingeniería de Cambridge. Dice, señores, para estar protegidos frente al SARS-CoV-2 no basta con llevar la mascarilla homologada, sino que hay que llevarla bien puesta y debe ajustarse al usuario. Cada persona es única y tiene unos rasgos anatómicos diferentes. De ahí la relevancia de ajustar perfectamente la mascarilla. Y hay un informe que aquí tenéis los enlaces de la publicación de ABC, El País, El Mundo, Europa Press, que se han hecho eco de esta noticia. Aquí tenéis el enlace también con el informe original de la Universidad de Cambridge, donde podéis ver perfectamente el informe y veréis que ellos han hecho unos estudios en base a unas aspirometrías y ven el poco o nulo efecto, ahora explicaré por qué, que tiene una mascarilla que no se ajuste perfectamente a la persona que la lleva utilizada. Pero nosotros, sin estar en Cambridge, pues hemos hecho otro estudio, ¿vale? Hemos hecho un estudio termográfico, ¿vale? Hemos ido a una sala con una temperatura ambiente controlada y esa sala con la temperatura ambiente controlada hemos hecho unos estudios termográficos del uso de la protección respiratoria. Y ahora os voy a mostrar, voy a compartir con vosotros unos vídeos que son súper interesantes, que son los siguientes. Como bien sabéis todos, la mascarilla está compuesta, en este caso una mascarilla quirúrgica convencional, tiene 3 capas de TNT que le llaman, o de tejido no tejido, Spun Bond, o el Spun Bond de 25 gramos habitualmente, una capa de material filtrante, de TNT filtrante, que es el Melblon, que es el material verdaderamente que nos da la filtración, y otra capa de Spun Bond interior, que normalmente suele ser blanca la interior en el caso de mascarilla quirúrgica. Ahora veremos qué pasa con las FFP2. Estas mascarillas tienen una presión diferencial según la UNE 14683 con un máximo de 60 pascales por centímetro cuadrado de presión diferencial. ¿Qué significa eso? Significa que la mascarilla tiene que permitir el paso de la presión del aire exhalado y tiene que permitir el paso del aire inhalado, ¿vale? Para hacer la ventilación mecánica con una presión diferencial máxima de 60 pascales por centímetro cuadrado. Si veis ensayos de cualquier fabricante español, de los que me fío, veréis que Aitex o Aquimisa o algunos de los laboratorios que ensayan las mascarillas suelen devolver mascarillas entre 37, 40, 35, 50 pascales por centímetro cuadrado de presión diferencial. Eso es lo que tiene una mascarilla quirúrgica convencional. Bien, cuando una persona se pone una mascarilla, usa una mascarilla que no es de su talla, como por ejemplo en este caso mi compañera Julia, ¿vale? Veréis lo que le pasa, ¿no? A simple vista, ella usa la mascarilla
Y la mascarilla está perfectamente como la de la reina o como la de la ministra de Defensa, perfectamente puesta, aparentemente por lateral, y si os fijáis la mascarilla ni se deforma, ni se mueve. ¿Por qué? Porque 60 pascales por centímetro cuadrado de presión diferencial es la suficiente presión diferencial para que si por los laterales, ¿veis mi dedito, César? ¿Se ve mi dedito ahí apuntando? Si por los laterales yo no tengo ningún tipo de resistencia, el aire exhalado, cuando se encuentre en la barrera de los 60 pascales, pues va a salir por aquí. Y el aire inhalado, cuando se encuentre en la barrera de los 60 pascales, pues va a salir por aquí, va a entrar por aquí. De tal forma que eso que aparentemente yo estoy diciendo, ahora lo voy a demostrar, ¿vale? Hemos regulado la cámara termográfica, 25 grados de temperatura ambiente, y estamos regulando un factor de resolución de la cámara, donde tengo 20 grados azul marino, ¿vale? Y 36 grados rojo, ¿vale? Es la temperatura de contraste que estáis viendo aquí. Entonces, en el rango de colores, fijaros que se ve clarísimamente lo que está haciendo el aire de Julia en esta imagen. Si os fijáis, cuando Julia inhala, el aire lo inhala a 20 grados, como estáis viendo, ¿vale? Lo paro aquí, perdón. ¿Vale? Lo paro más o menos aquí, ¿vale? Aquí. Fijaros el aire que está inhalando, ¿vale? Y este aire que está inhalando, en este caso a 20 grados, el aire está entrando por los laterales. ¿Veis perfectamente cómo se desdibuja el aire frío, cómo entra el aire frío por fuera de la mascarilla? O sea, el aire está entrando por fuera de la mascarilla. Este aire no está filtrando, esta mascarilla no está trabajando. Si yo estoy en un ambiente, en un espacio cerrado, o en un ambiente con una persona contagiada, aunque sea asintomática, aunque esté vacunada, yo estoy inhalando todos sus aerosoles sin ningún tipo de protección respiratoria. Y ahora lo vais a ver con el aire exhalado. Si esta persona está contagiada, ¿vale? Independientemente de que lleve una protección respiratoria, si os fijáis, veis todo el aire, se escapa por todos sitios. Luego, todos los aerosoles de esta persona también los estoy compartiendo a través del sistema de ventilación, de la distancia social, de tal, porque la mascarilla no está trabajando. O sea, la presión diferencial que ejerce esa mascarilla grande me hace que no trabaje, que no filtre. Y ahora vamos a ver la misma persona en la misma sala, con las mismas condiciones y con los mismos rangos de temperatura. ¿Qué pasa cuando utiliza una mascarilla de su talla? O sea, esos ensayos están hechos con esta mascarilla española, ¿vale? Una mascarilla de tamaño 0064-1, o sea, 180 por 95, tamaño normal, y está haciéndolo con una mascarilla de tamaño mediano, ¿vale? Entonces, si os fijáis con la mascarilla, ya a simple vista podéis ver cómo la mascarilla se deforma. ¿Veis que la mascarilla se está deformando? O sea, la presión diferencial la está venciendo mecánicamente los pulmones. ¿Veis que se deforma la mascarilla? Pues fijaros qué es lo que pasa realmente cuando hago el estudio termográfico de esa mascarilla. ¿Veis que solo se pone azul el centro y se pone incluso rojo el centro? No hay nada por los laterales. ¿Lo veis? Ya no hay ese halo de fuga que había antes. O sea, los 37 o 40 pascales que tiene esta mascarilla ensayada, ¿vale? No son suficientes como para hacer que el aire entre o salga por los laterales. El aire entra y sale venciendo perfectamente la presión diferencial de la mascarilla. Por lo tanto, esta mascarilla está trabajando perfectamente y está filtrando prácticamente el 100% de lo que inhala. O sea, fijaros la diferencia entre usar una mascarilla grande y usar una mascarilla de la talla correcta. O sea, ya no lo dice la profesora O'Kelly de la Universidad de ¿dónde era? Se me ha olvidado. De Cambridge, ni lo digo yo, ni lo dice la norma, ya lo estáis viendo vosotros. O sea, una mascarilla quirúrgica que no sea de mi talla no trabaja. O sea, no lo digo yo, es que no trabaja. Es que lo dice la física, lo dice la presión diferencial. No hace nada. Cuidado. ¿Vale? Y sin embargo, una mascarilla de una talla correcta, estáis viendo que trabaja perfectísimamente. Trabaja perfectísimamente. Funciona perfectamente. O sea, si no uso la mascarilla de mi talla, no cumplo con la norma y además no me protege, entonces ¿por qué me pongo una revilleta? ¿Vale? Hablamos de las mascarillas higiénicas, en este caso que se rigen a nivel de control, como sabéis, con las como las mascarillas quirúrgicas. El único matiz en este caso es como fabricante dado de alta en el registro de fabricantes autorizado como vendedores de productos sanitarios, fabricantes de productos sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos como organismo europeo en este caso.
pero tienen que cumplir la 14683 también en materia de ensayos y de diseño de la mascarilla, pero hay una normativa específica, ¿vale? Que es la norma UNE 0064-1-2 para los tamaños y 0065 para la reutilizable, donde se habla de que esa mascarilla tiene que tener ya una talla. Y esa mascarilla ya, aquí sí se habla de que la mascarilla tiene que tener 95 por 180 milímetros, que hay otras tallas, la pequeña, la mediana y la grande. Esto de los años se pasa un poco, pero bueno, por lo menos apunta maneras, ¿no? O sea, estamos hablando de que la norma UNE pre-COVID, que estábamos hablando de la 14683, es una norma pre-COVID, es una norma donde no se habla de la talla, y la mascarilla COVID, que viene de la norma AFNOR, de la SPS 76, que es la norma de referencia de la norma para la mascarilla 0064-1-2, que los alemanes y los franceses le llaman, y los italianos también le llaman mascarilla COVID, y nosotros en España lo hemos traducido como mascarilla higiénica, somos más limpios, supongo, ¿vale? Pues este producto, que no es un producto sanitario importante en este caso, sí tiene talla. Cuando un producto que no está llamado a que se use en un hospital ni con infecciosos, sino es para usarlo entre personas sanas. Y la mascarilla que está llamada a utilizarla en un hospital con personas enfermas o por personal sanitario no tiene talla. Bien, o sea, no sé, eso alguien se lo tiene que mirar. Bueno, pues esa mascarilla higiénica, ¿vale? Tenía una normativa específica que es la 0064. Hablo de la 0064 como general, ¿vale? De todas las higiénicas, que insisto en que no es un producto sanitario, pero tiene una revisión importante, fijaros, el 15 de marzo del 21, o sea, ayer. O sea, esta revisión es de ayer. Para la velocidad que nos movemos nosotros, esto es ayer. Entonces, esta mascarilla sufre una modificación en este caso, donde se habla de que las especificaciones para el envasado del material, según la UNE 0064-065, muy bien, pero además, para poder comercializar en España esta mascarilla, o la mascarilla llamada higiénica en este caso, yo tengo que publicar aquí los detalles del ensayo y los resultados de filtración y respirabilidad. O sea, que los tengo que publicar conforme a la norma 14683. O sea, yo no puedo comprar una mascarilla en el chino de la esquina, ni puedo comprar una mascarilla higiénica de cualquier tipo que yo vea que ponga higiénica, si no se publican los detalles de los ensayos y los resultados de filtración de esa mascarilla. No lo digo yo, lo dice el Ministerio. ¿Cuándo lo dice? El día 15 de marzo. Además dice, oiga usted, no solo me informe usted de los resultados del ensayo de esa mascarilla, es que me tiene usted que está usted obligado a informarme en qué laboratorio ha realizado usted los ensayos. Que sea un laboratorio que esté acreditado por ENAC y que me haga usted referencia al dato del informe y a la documentación técnica que se ha generado de ese informe. Entonces, una vez que el Ministerio ayer, ¿vale?, publica esto, ¿cómo puede enseñar el Ministerio una mascarilla de tela? O sea, ¿dónde puedo publicar yo en una mascarilla de tela que se ha ensayado según la UNE 14683, que he obtenido estos ensayos, que además de tener estos ensayos, lo he hecho en este laboratorio, tengo este informe? O sea, es prácticamente imposible. O sea, esto es decirle adiós a la mascarilla de tela convencional, salvo el caso de las mascarillas de tela, que me consta que hay por ahí una gente que ya lo está haciendo, ensaye la mascarilla de tela corporativa con un filtro concreto y que se ensaye el conjunto filtro mascarilla y que se publiquen los resultados del ensayo. Me consta que se está haciendo, ¿vale? Pero mientras que no se haga eso, el resto de mascarillas corporativas de esa de yo la lavo de vez en cuando, esas mascarillas, lo digo esto a nivel de los técnicos, desde el 15 de marzo del 2021 no están en norma, ¿eh? No están en norma. Importante, ¿vale? Importante que echéis un vistazo a esto. Y nos vamos a la FFP2. Creo que voy rápido, pero es que quiero cumplir el horario y quiero remarcar bastante bien las ideas que tengo sobre cada una de las mascarillas, sobre todo los tres tipos de equipos de protección respiratoria más habituales, para que me dé tiempo a darle una pasadita después. Pero habéis visto lo que os he enseñado de la quirúrgica, habéis visto lo que os he enseñado de la higiénica, y ahora os voy a enseñar una cosa igual de interesante, creo, de la FFP2, ¿vale? La mascarilla FFP2 es una mascarilla pre-COVID, que a mí también me gusta mucho decir esto de pre-COVID, ¿vale? ¿Por qué? Porque el COVID ha supuesto un antes y un después. Habéis visto el primer documento oficial que he publicado que dice, oiga usted, ojo,
que el SARS-CoV-2 ha obligado a revisar todo lo que se venía haciendo hasta ahora. O sea, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ojo, que el SARS-CoV-2 obliga a revisar todo lo que estábamos haciendo hasta ahora en protección respiratoria. Bueno, pues yo voy a revisar y me voy a permitir cuestionar la UNE, la 149 en este caso, porque es pre-COVID, ¿eh? Desde la perspectiva de que era pre-COVID, no voy a despellejarla, voy a decir que es que era pre-COVID, ¿vale? Y que estaba pensado para un uso diferente al que está teniendo ahora mismo, ¿vale? Pues bien, esta mascarilla se clasifica, como sabéis, en FFP1, FFP2 o FFP3, según la norma UNE 149, en este caso es una norma de un equipo de protección individual, un equipo de protección respiratoria. Para nada estábamos hablando de material sanitario, ni material quirúrgico, ni material pensado para que una enfermera haga un turno de 12 horas con una mascarilla o dos puestas, ¿vale? Estábamos en otra guerra. Y la mascarilla más extendida y en la que yo me voy a centrar porque tenía que poner número de alguna y no dar datos en el aire, nosotros los ingenieros nos gusta centrar el tiro, pues he cogido la FFP2, que seguro que alguno tiene alguna cerca, ¿vale? Yo tengo una aquí en la mano, ¿vale? Tengo una aquí en la mano. Bien, pues esta mascarilla, que me ha echado una mano el compañero Miguel Álvarez también, que estará, no sé si estará por ahí, si está por ahí aprovecho para saludarlo. Hemos despellejado la mascarilla y hemos visto qué le pasa a esta mascarilla, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo y comprobando si cumplimos o no cumplimos con la UNE 149 en cuanto a penetración. O sea, estamos hablando de la mascarilla debe quedar perfectamente ajustada y permitir una fuga hacia el interior y hacia el exterior con unos porcentajes máximos que me va a determinar exactamente qué tipo de mascarilla es la que estamos utilizando, ¿vale? Y en el caso de la FFP2 estamos hablando de un ensayo adicional que es el de penetración de la parafina, que es como se mide en este caso la permeabilidad en este caso de la mascarilla a determinados que agentes. Perfecto. Pues me voy a la tablita de resistencia respiratoria de la mascarilla FFP2 y obtengo estos valores, ¿vale? Obtengo unos valores donde me dice, oiga usted, cuando la ensaye los límites para la inhalación son los siguientes, en dos escenarios de caudal, en un escenario de caudal de 30 litros por minuto, estamos hablando de que le permito como mucho 0,7 milibares, ¿vale? A 95 litros por minuto, 2,4 milibares, lo cual es un auténtico disparate, y en la exhalación le permito hasta 3 milibares, ¿vale? Perfecto, no pasa nada. ¿Qué está significando eso realmente? Significa que la mascarilla FFP2 tiene una presión diferencial que yo mido y que yo compruebo, que tiene unos valores, lógicamente, mucho mayores que los que tiene una mascarilla quirúrgica, entre otras cosas, porque para cumplir con los parámetros de filtración de parafina, etcétera, que me pide la norma UNE 149 y que esto sea un equipo de protección individual, que se comporte bien, no con el COVID, sino ante determinados agentes agresivos, pues tengo que tener normalmente 5 capas. Una capa de spunbond, acordaros que decía que una mascarilla quirúrgica o higiénica suele tener 3 capas, esta tiene 5 capas. Una capa de spunbond de unos 60, 50, 40 gramos por centímetro cuadrado de spunbond, que es la que le da el color, por eso la veis rosita, verde, azul, marino, negra, ¿vale? Luego tenéis 2 capas en este caso de Mivlon, que es el material filtrante que os decía que es exactamente el mismo material, con la misma composición del mismo fabricante que de una mascarilla quirúrgica, y luego tiene un algodón, una capa de Althrow que le llaman, ¿vale? Para la retención, y luego otra capa de Spunbond, que son las 5 capas. Estas 5 capas pues hacen que la presión diferencial sea elevada, porque tengo que atravesar 5 filtros. Por lo tanto, si esta mascarilla no queda perfectamente ceñida, tengo un problema, porque si habéis visto con la mascarilla quirúrgica lo que pasaba antes con 60 pascales, imaginaros lo que le pasa a esta si no queda bien ceñida con 300 pascales. Es que esto no va a filtrar nada, es que el aire va a buscar siempre el camino fácil para entrar y para salir, porque tengo 300 pascales aquí de resistencia. No lo digo yo, lo dice la norma y lo dicen los ensayos que ahora os enseñaré. Perfecto. Hay otro dato importante, una mascarilla tipo FFP2, como la que estáis viendo aquí, tiene un volumen, ¿vale? En este caso, de 250 mililitros, 25 centilitros aproximadamente. Sí, aproximadamente. Esta concretamente que yo he ensayado es el volumen que tiene, ¿vale? Entonces estamos viendo que el apartado 7.12 de la norma habla de que hay que ensayar el contenido de dióxido de carbono en la inhalación en la zona muerta que le llaman, el espacio muerto. O sea, cuando yo utilizo esta mascarilla, ¿vale? Voy a poner ya, no he puesto antes el maniquí por ir rápido, pero lo voy a poner ahora, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo esta mascarilla
en mi maniquí, ¿vale? Yo veo exactamente que esta mascarilla le queda perfectamente cómoda a esta señora, ¿vale? Y está aquí más bien que la más. Pero esta señora tiene 300 pascales aquí, tiene 5 capas que vencer. ¿Cuánto pensáis que va a vencer esta mujer? ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto filtro? ¿Cuánto va a entrar a través del filtro? Con 300 pascales de resistencia de presión diferencial. Y no solo eso, vamos a suponer el mejor de los casos, que se la ponemos totalmente hermética y conseguimos que haya muy poca fuga, por debajo del 6%. Perfecto. Cuando yo hago un intercambio de gases, o sea, en la inhalación, vamos a suponer que el 100% de la primera embolada de aire pasa a través del filtro de la mascarilla y pasa a los pulmones, con una cantidad determinada de oxígeno. En este caso, esta es la composición. Todos los datos que doy siempre relaciono la fuente, ¿vale? Podéis comprobarlo, podéis verificarlo, podéis utilizarlo porque están todos perfectamente relacionados. Estamos hablando de un porcentaje de oxígeno en aire seco de cercano al 21%. Cuando inhalo, 21% de oxígeno, entra a través de la vía respiratoria, pulmones, alveolos, intercambio, ¿no? Perfusión, intercambio directamente con el CO2 que trae la sangre, con el oxígeno que le llevo, y me llevo ese CO2 y lo exhalo. Perfecto. Cuando lo exhalo a 10 litros, 8 litros, 12 litros, 6 litros, depende del ejercicio físico, de la capacidad pulmonar, pero siempre, en todos los casos, más de 0,25 litros de exhalación, todo el aire que yo tenía dentro de mi máscara, todo el aire que estaba en lo que llama la norma UNE el espacio muerto, automáticamente la exhalación hace que vuelva a salir. Sale por donde sea, sale. Y el aire que se queda dentro, es el aire que yo he exhalado, porque he exhalado más cantidad, más volumen de aire que el que es capaz de retener la mascarilla en zona muerta. He desplazado todo el aire, hay una mezcla de gases, lógicamente, pero hay una gran proporción del aire que exhalo que vuelvo a inhalar. Cuando hago la segunda inhalación, ¿verdad? Vuelvo a inhalar y la mezcla de gases que hay es la mezcla de gases que se ha quedado dentro de la zona muerta con la exhalación con respecto a la zona, al aire, a la mezcla de aire en el exterior. Fijaros, el aire inhalado tiene una cantidad de dióxido de carbono de 0,04, ¿vale? Pero fijaros, el aire exhalado tiene un porcentaje de dióxido de carbono del 5%. Cuidado. Cuidado que yo esté inhalando dióxido de carbono con una concentración teórica del 0,04 si no uso esta mascarilla, frente al peor de los casos que yo estuviera inhalando exactamente el mismo aire que he exhalado y estoy en concentraciones cercanas al 5%. Pero fijaros que no está exagerado ni es una cosa difícil, porque ya la propia norma está hablándote de que el contenido máximo de dióxido de carbono durante la inhalación que se permite está hablando del 1% en volumen. Pero fijaros que sin mascarilla yo estoy en 0,04. Es que son 80 veces más dióxido de carbono en cada una de las inhalaciones. Cuando yo estos datos están usándose para una mascarilla que yo uso de forma puntual, pues tiene un sentido lógico. Ojo, te aviso. Pero cuando estamos hablando de una mascarilla que yo voy a utilizar 8 horas, 40 horas a la semana, durante 1 año y medio, cuidado. Cuidado, que no son los valores de concentración que estamos esperando. ¿Vale? Ojo, estoy diciendo mascarilla ideal, pero cuidado con las horas de uso de esta mascarilla, cuidado con que quede grande porque con 300 pascales no trabaja, entra y sale todo por los huecos, y cuidado que si me queda muy ajustada con el momento de uso, que puedo perder muchísimo rendimiento porque el intercambio de gases cada vez va a ser más pobre. Cuanto más tiempo pase, más respiraciones, más obturada esté la mascarilla, peor va a ser el intercambio, más alto va a ser el nivel de dióxido de carbono. Por lo tanto, más pobre va a ser el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno durante la respiración. ¿Qué me provoca eso? Me provoca cansancio, me provoca somnolencia, me provoca... ¿Vale? Importante, una FFP2 no es un EPI diseñado para el COVID. Es un equipo de protección respiratoria pre-COVID. ¿Vale? Termino en esta parte de César, que ya casi lo he terminado porque la última parte la paso rápido, pero sí que quiero ver, sí quiero que veáis qué pasa cuando yo pongo aquí mi dummy, ¿vale? Veis, y pongo una mascarilla tipo revilleta, que hay algunos fabricantes de mascarilla que incluso en su página web ponen una modelo guapísima,
pero que la mascarilla le está grande, cuidado, cuidado, porque esta mascarilla tiene este problema, que es comodísima de llevar, es una maravilla. Es como si no llevase nada, efectivamente, como si no llevase nada, totalmente literal. Esta mascarilla habéis visto en el vídeo que no trabaja. Cuidado con estas mascarillas. Y cuidado con los inventos de la vueltecita, que el invento de la vueltecita es un quitavergüenza, ¿vale? Esto no funciona tampoco. Sin embargo, una mascarilla de una talla perfectamente ajustada, habéis visto cómo trabaja. Trabaja perfectamente. Habéis visto que filtra todo y habéis visto cómo trabaja. Cuidado, ¿vale? Si alguien quiere preguntar algo que seguramente habrá generado o suscitado algún tipo de inquietud, que lo ponga en preguntas y respuestas, ¿vale? Y esta parte la voy a pasar largo para intentar cumplir con el horario, ¿vale? Los sistemas de respiración, que lo conocéis todos, ¿vale? Pues lógicamente estamos hablando de un volumen de aire en litros importante en función de la edad, del peso, de la composición física, el ejercicio físico que se está haciendo, pero estamos hablando de entre 15 y 20 respiraciones por minuto, es el mismo valor que utiliza la norma para hacer las pruebas y los ensayos, entre 15 y 20 respiraciones por minuto, ¿vale? Y estamos hablando de que la capacidad inspirada, ¿vale? En la embolada 1, cuando el 100% del aire es limpio, habéis visto el porcentaje de oxígeno frente a dióxido de carbono, pero durante la exhalación, ¿vale? Habéis visto que se produce una pequeña inspiración y luego vuelvo a inspirar y esto va creciendo de forma que el empobrecimiento de la mezcla de gases es progresivo al uso. O sea, por eso se recomienda, yo recomiendo que cada cierto tiempo, cuando tengáis puesta una mascarilla FFP2 correctamente y de vuestra talla, no más de 4 horas, no más de 3, 4 horas como mucho, nos la quitemos y hagamos respiraciones sin mascarilla para oxigenar, para recuperar y para volver. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que he contado antes, pero con valores concretos, ¿vale? Y bueno, el esfuerzo que se hace con una mascarilla con respecto a otra. Importante con el tema de la filtración de aire, ¿vale? De la filtración de aire, importante. O sea, habéis visto en los casos de... Voy a parar un momentito, que me ha entrado alguna pregunta, porque si es de este tema... Sí, ha entrado alguna pregunta, si quieres te la formulo, son sobre el porcentaje de dióxido de carbono, o sea, si están relacionadas con la temática. Vale, pues voy a terminar esta parte muy concreta y si surge alguna pregunta más que me la vayan poniendo porque las dos están relacionadas, con la cual las puedo contestar del tirón. Y si hay alguna más que surja, yo agradezco que la pongáis y no me paso de la hora, ¿vale? Por si alguno todavía no ha ido a votar. El tema es, os contaba, ¿vale? El tema de los filtros, que para mí es muy, muy, muy importante y no lo quiero pasar por alto. O sea, estamos hablando de la recomendación del uso de la protección respiratoria para evitar contagio. Os digo por experiencia cercana que la gente cuando se vacuna del COVID es poco solidaria. O sea, poco solidaria significa que cuando alguien se pone la vacuna del COVID piensa que sea, yo qué sé, Superman o algo de eso, que será, pero que si se contagia y pasa el virus, que estupendo, pero que los demás que no nos hemos vacunado no nos queremos contagiar tampoco, ¿sabes? Entonces, que una persona sea asintomática o que una persona tenga anticuerpos y que pueda pasar el COVID como si fuera otro virus cualquiera, no significa en ningún caso que no pueda contagiar a personas sanas. Entonces, eso, ojo, importante. Entonces, los flujos de personas deben utilizar mascarilla aún vacunados por este problema. Pero es que en los flujos de respiración, en los flujos, perdona, de ventilación en espacios cerrados, el problema que tenemos no solo son las partículas que se quedan flotando en el ambiente o las que salivamos directamente, sino estamos hablando de las partículas, como habéis visto antes, que se transportan a través de los sistemas de ventilación. Que una persona asintomática o con anticuerpos que está contagiada puede estar ubicada en un flujo de aire donde está continuamente exportando aerosoles contagiados y otra persona totalmente sana puede estar totalmente inhalando continuamente aerosoles infecciosos que hemos visto que son cultivables. ¿Qué hay que hacer o cómo podemos evitar eso? Primero, aumentando la concentración de aire, lógicamente, aumentamos la dispersión. Espacios abiertos, bien ventilados, lo que sabéis, ¿no? Pero si tenemos que estar en espacios cerrados, y estoy pensando en oficinas, nosotros aquí en Cádiz, en el mes de julio y de agosto, en esta Andalucía nuestra, bueno, en esta España nuestra en general, tener las ventanas abiertas es un sacrilegio, porque por ahí no entra aire que renueve, por ahí entra
el aire del desierto del Sáhara pregunta por dónde, ¿sabes? Porque no puede entrar más calor. Entonces, tenemos que estar cerrados y tenemos que estar con el aire acondicionado. ¿Qué está haciendo el aire acondicionado? Un aire acondicionado tipo split, como el que estáis viendo aquí en la foto, en la imagen, está continuamente extrayendo aire, como sabéis, impulsando aire, y genera unos circuitos y unos flujos de ventilación. Cuidado con estos flujos de ventilación y con los aerosoles, porque son contagiadores masivos. Para que no sean contagiadores masivos, lo tenemos harto complicado. Yo me he sacado aquí de la norma UNE de la 1822-2020 los tipos de filtros, y fijaros, los tipos filtros F8, F08, F09, clásicos y típicos de polvo, de polen, que tienen las máquinas de aire acondicionado en la mayoría de las oficinas, centros comerciales. Ahora el que vaya a hacer la declaración de Hacienda a una oficina de Hacienda, o el que vaya a un centro comercial, cuidado, que es que son auténticos repartidores de aerosoles, porque no vamos a filtrar ninguna partícula de aerosol contagiado con un filtro F8 o F9. Para irnos a un filtro, que estemos hablando de un filtro que verdaderamente tenga la capacidad de filtrar a estos tamaños, estoy hablando de la norma UNE, estamos hablando de renovaciones por hora y de tipo de filtros, estamos hablando de filtros HEPA para gérmenes, bacterias y virus, que la pérdida de carga que tiene un filtro de esto no os podéis ni imaginar. O sea, bueno, sí os lo podéis imaginar. La pérdida de carga en una instalación de un filtro de esto es, perdonadme la expresión, acojonante. O sea, ¿quién dimensiona en caudal una recuperación y una impulsión para estos filtros, garantiza el mantenimiento y tal? Seguro que a partir de ahora mucha gente. Pero ¿quién garantiza que yo puedo poner una caja de filtración y meter un filtro EPA en medio de un sistema de ventilación que ya tengo instalado y verdaderamente estoy garantizando la filtración? Nadie. Por lo tanto, en los sitios donde haya espacio cerrado y el aire acondicionado sea el que esté haciendo la impulsión y la extracción, ojo a los flujos de ventilación, ojo a los filtros que se están poniendo y ojo al uso de mascarillas y a qué tipo de mascarilla estamos utilizando. Porque el problema va a estar ahí, va a estar ahí. ¿Vale? Yo voy a poner, si puedo, la penúltima, ¿vale? Esto era simplemente de un poco de guiño, ¿no? Al consejo, en este caso, de agradecer la herramienta de Simulai, ¿no? En este caso, que me parece una pasada. Primero por la repercusión que ha tenido, que nos ha puesto a los técnicos en vanguardia con respecto a otros colectivos como lucha contra el COVID, sensibilización y devolver a la sociedad herramientas importantes como colegios profesionales, y a mí me parece una pasada. La herramienta está muy bien, ¿vale? Y además, sobre todo, lo mejor es que se ha permitido que se editen determinados parámetros para hacer un poquito. Pero, ojo, que Simulai te da unos valores de uso de mascarilla, pero no te dice qué tipo de mascarilla. Cuidado a la mascarilla que estamos usando. Ojo, que Simulai te dice con ventilación o sin ventilación. Ojo, qué ventilación estamos utilizando, qué filtros tenemos puestos en la ventilación, ¿vale? O sea, que todo bien, pero podemos ir un poquito más. Como técnicos, siempre más, ¿vale? Esto simplemente voy a compartir con el uso prolongado de una mascarilla, algo que ya sabéis todos, y habéis visto el vídeo, lo veréis cuando estéis un poquito más tranquilos, lo que pasa con una mascarilla con uso prolongado, los gérmenes, los hongos, las bacterias que se generan en la propia mascarilla, es asqueroso, la verdad que es asqueroso. Este vídeo lo tenéis ahí, es un vídeo muy famoso de un laboratorio que hizo un cultivo de distintos tipos de mascarillas de tela, mascarillas FFP2 utilizadas, reutilizadas, hizo unos cultivos y puso los ensayos de los cultivos, ¿no? Y tuvo muchísima repercusión esta chica en los medios de comunicación porque como veis, el problema del uso de equipos de protección individual no correcto es un problema, ¿vale? Es un problema grave. Y bueno, el tema de, lógicamente, el tema de la venta ilegal, las mascarillas o los equipos de protección que no cumplen con la normativa, que no tienen trazabilidad y tal, no voy a entrar. Y os digo donde yo creo por qué el problema de por qué no hay una oferta importante de equipos de protección respiratoria de talla, ¿vale? Os lo cuento con bastante conocimiento de causa como fabricante de medios productivos. Las máquinas que se montan habitualmente, incluso en España, suelen ser máquinas de origen chino. Y las máquinas de origen chino son unas máquinas mecánicas que funcionan bastante bien, pero esas máquinas mecánicas son máquinas que no permiten el servoaccionamiento y la servoposición de los elementos de fabricación, sino son elementos de fabricación mecánica todo o nada, que van con eje biela manivela, van a unos sitios. Entonces la mascarilla solo te permite hacer una talla de mascarilla, o grande o chica. Entonces,
para poder hacer mascarillas de talla te tienes que ir a unos medios de producción europeos, modernos, con sistemas de servoposición que te permitan utilizar y hacer distintos tallajes, que los tallajes cumplan. Y el gran problema de la oferta está básicamente ahí, que son mascarillas que o vienen de importación de China o se fabrican aquí con máquinas chinas que tienen una única capacidad de fabricación de una única talla. Y bueno, está bien o mal, pero eso nos está jodiendo a todos, ¿sabes? Y está perjudicando muchísimo. Aquí os había puesto algunos medios de producción, digamos, para que veáis un poco cómo se hacen. Esto es una máquina de filtros, de cómo se hacen los filtros. Si os fijáis, la materia prima es igual, es TNT, distintas capas de TNT, que hacen un producto diferente en este caso. Esto es una línea de mascarilla quirúrgica, como veis, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, lo que hace es también prácticamente confeccionar TNT con un formato diferente, en una talla diferente, y esto es una máquina de FFP2 que, como veis también, pues prácticamente el mismo sistema, ¿vale? Lo que cambia es el número de capas, cómo van organizadas esas capas, etcétera, etcétera. Pero al final el TNT, el material filtrante que se utiliza en todas las mascarillas, es el mismo. Entonces yo decía que mascarilla, importante distancia, los test, la limpieza, todo estupendo, pero que no te olvides de usar la protección respiratoria de la talla correcta, que es importante, ¿vale? Os dejo mis datos de contacto y ahora sí, contesto las preguntas que queráis. He corrido lo que he podido, ¿vale? Yo creo que medio en mi tiempo sí que he cumplido con los 45 minutos, ¿no, César? Perfectamente, Bueno. la verdad. ¿Te parece cómo lo hacemos? ¿Te las Me hago las yo leo. las Bueno, preguntas? la leo yo si se me oye. Dice, por orden Sí, entiendo que perfecto. la primera que ha llegado es la de José Manuel, no lo identifico con más datos. Dice, ¿cuánto porcentaje de dióxido de carbono se inhala con una mascarilla quirúrgica? El porcentaje de dióxido de carbono que se inhala no depende de la mascarilla quirúrgica, depende del ambiente en el que se esté respirando. Yo he puesto ahí una tablita, que no me importa ponerla otra vez, que es los porcentajes de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de carbono en ambiente seco, en un ambiente normal, ¿vale? Y cuando se filtra, la mascarilla no tiene capacidad de filtrar moléculas de oxígeno ni moléculas de dióxido de carbono. El TNT que se utiliza, que es el Mevlon, teóricamente filtra el BFE con una filtración determinada, que suele ser el 99, 99%, 98%, dependiendo del tipo de Mevlon que se utilice. Lo que sí pasa es que cuando una mascarilla no es de tu talla, la mascarilla no filtra nada. O sea, tú inhalas lo que haya en el ambiente, con los aerosoles correspondientes. Y cuando exhalas, tampoco filtra nada. Exhalas con todo. Esa es la diferencia de la mascarilla quirúrgica con la FFP2. Que si te estás grande, la mascarilla no trabaja absolutamente nada. No es cuestión de cuánto dióxido de carbono, porque no hay resistencia, ¿vale? Creo que le he contestado, si no que me vuelva a preguntar por ahí algo. La segunda pregunta, dice Blas Crespo, ¿no? Dice, entrar el aire por frente de respiración y la expiración. ¿Por dónde debe salir bien colocado? Dice, ¿por dónde debe saber bien colocado? Entiendo, entrar el aire por el frente, la respiración y la expiración. No entiendo muy bien la pregunta, Blas, pero te contesto, entiendo que has visto la termografía, si no te la vuelvo a poner. En la termografía puedes ver la mascarilla que filtra correctamente. La mascarilla que filtra correctamente, ¿vale? Ves que es muy evidente. Es esta, ¿vale? Es muy evidente. La mascarilla que filtra correctamente, si te fijas, se pone incluso roja. O sea, no llega al azul, ¿lo ves? No llega a los límites. Es muy evidente, filtra todo. Y si te fijas físicamente, incluso ves que se deforma la mascarilla. Se ve perfectamente la deformación. La mascarilla que es grande, la mascarilla ni se mueve. Y por aquí ves perfectamente que el aire inhalado y exhalado está entrando por los laterales. ¿Vale? Es muy evidente. Y aquí le dejo al otro compañero que me preguntaba que qué porcentaje de aire, el dióxido de carbono en porcentaje de volumen inhalado en este caso es 0,04, ¿vale? En composición de aire atmosférico seco, y el exhalado es de 5,3. ¿Vale? Frente a la expiración, ¿por dónde sale bien? Si está bien colocado, queda perfectamente ajustado los laterales. Guzmán dice, ¿hasta qué punto tiene la mascarilla FFP2 tiene ventaja en la protección frente al COVID respecto a quirúrgicas e higiénicas? ¿Hay evidencia de que las quirúrgicas e higiénicas no ofrezcan protección suficiente
en espacios confinados, para nada, no se trata de espacios confinados o no confinados. O sea, se trata del uso correcto del equipo de protección respiratoria. O sea, una mascarilla, es muy importante que sepáis, porque esto se lo comentaba algún compañero y me decía, ostras, una mascarilla usada que tengáis en casa, la que queráis, la cortáis perfectamente con una tijera y veréis las capas. Y veréis que una mascarilla FFP2 tiene normalmente 5 capas, como os he dicho, y una mascarilla quirúrgica tiene 3 capas. Pero la capa de material filtrante, el material filtrante, el Melblon que habéis visto es exactamente el mismo. No hay una composición diferente en cuanto al material filtrante para el BFE. De hecho, voy a decir una cosa que está feo, pero es que el BFE, ¿vale? La filtración bacteriana que se mide en la 14683 ni siquiera se mide en los ensayos de la UNE 149. Es que no la podéis leer, la podéis descargar a través de la página del Consejo, que hay un consorcio, hay un convenio con AENOR, podéis descargaros la norma UNE 149, veis los requisitos de la mascarilla FFP2 para estar homologada con la UNE 149 como equipo de protección individual y no tiene ensayo ni de carga microbiana, ni de BFE, no tiene nada de eso. Es que no es una mascarilla que esté pensada para el COVID, insisto. Se ha hecho una adaptación de la mascarilla para el COVID. ¿Por qué? Porque yo digo que ante una mascarilla tipo revilleta, el revilla este me mata cualquier día, pero que la frase es muy gráfica para que sabéis. O sea, entre esta mascarilla, ¿vale? Y una mascarilla FFP2 a la misma chica, yo no me lo pienso. ¿Tú qué recomendarías, Guzmán? Yo recomendaría una FFP2 sin pensármelo. ¿Lo ves o no? Sin pensármelo. ¿Por qué? Porque esta mascarilla está muchísimo más protegida. Pero ante esta mascarilla FFP2 grande y esta mascarilla quirúrgica de su talla, ¿tú qué elegirías para tus hijos? ¿Qué elegirías? Yo no tengo duda. Yo prefiero una mascarilla bien ajustada, que filtre el 100%, aunque sea quirúrgica o higiénica, con su certificado, etcétera, etcétera, que una mascarilla FFP2 que me esté grande. Porque son 300 pascales, es que no va a trabajar la mascarilla, es que va a entrar y va a salir todo por fuera. Dice, ¿qué opinión de la mascarilla de grafeno? Solo las quirúrgicas tienen... se ha movido. Dice, ¿qué opina de la mascarilla de grafeno? No solo las quirúrgicas, sino también las FFP2, que tienen este componente. Yo estuve, aquí no he fabricado nunca una mascarilla con grafeno, pero uno de nuestros partners, como habéis visto, es fabricante de tejidos, de TNT, y he hablado con él de este tema, y él piensa que los ensayos de grafeno no han tenido problemas, sino el problema ha estado en el uso que se le ha dado de la mascarilla. O sea, que tú no puedes garantizar que la gente reutilice la mascarilla hasta la eternidad, ¿sabes? Entonces, efectivamente, si la mascarilla tiene un compuesto que puede desprenderse y la mascarilla se está usando mucho más allá de lo que está recomendado, pues esa y cualquier mascarilla, ¿sabes? Se va a comportar mal. El problema es que las mascarillas no se están usando correctamente. Una FFP2 dice que no se debe utilizar más de 8 horas y las mascarillas FFP2, que levante la mano quien ha usado alguna vez una mascarilla más de 8 horas FFP2, es más, diría menos de un día. O sea, es que ese es el problema. El problema no está en el grafeno, sino en el mal uso que se le presupone que se va a hacer de la mascarilla y el comportamiento que tiene un material que puede desprenderse. Dice, existe preocupación generalizada sobre el porcentaje de dióxido que inhalamos cuando tenemos una mascarilla colocada. Como he dicho antes, es mayor en la FFP2. Ostras, no solo mayor. Fijaros, una mascarilla quirúrgica que quede perfectamente en los laterales y que tenga... Yo tengo aquí ensayos, por ejemplo, de mascarilla que os puedo compartir, ¿vale? Que os puedo compartir. Bueno, es que es tarde y no me quiero enrollar, pero lo puedo compartir, que normalmente tienen 37 pascales, como mucho 40 pascales, estamos hablando de, o sea, hasta de 16 pascales, he visto yo algunas. Entonces, es muy poca presión diferencial, entonces la mascarilla va a evacuar muy fácilmente y luego no hay zona muerta. La mascarilla queda prácticamente totalmente pegada a la respiración. Entonces, cuando yo exhalo todo el aire, o bien atraviesa la mascarilla, como habéis visto en la termografía, o bien sale por los laterales, pero ahí no se me queda nada. Una FFP2 bien ajustado, el problema es que hay un volumen de 250, o sea, de 25 centilitros, que siempre está esperando para que yo lo vuelva a inhalar. Entonces, cuando exhalo se queda ahí, porque cuando exhalo con presión suficiente para que evacúe todo el aire que hay dentro de la zona muerta. Y cuando inhalo, lo primero que inhalo es lo que está, porque la mascarilla no está al vacío. En la mascarilla hay un volumen de aire. Y ese es el problema de la mascarilla FFP2 y por eso se mide, como estáis viendo aquí, el porcentaje, la concentración de dióxido de carbono aquí y en la otra no, porque no hay espacio muerto. ¿Veis que pone espacio muerto?
Aquí es donde está el problema. En el caso de esta mascarilla vertical, son 0,25 litros. Dice, hay estudios sobre... Estas son las dos últimas, ¿vale? Dice, hay estudios sobre la repercusión que tiene esta inhalación de dióxido de carbono en caso negativo. ¿Se sabe que el efecto negativo tiene salud? Sí, hay estudios, no uno, muchos. Yo he puesto ahí la relación de los estudios médicos. Yo estoy colaborando con una clínica, con un experto en medicina deportiva de una clínica privada, pues digo el nombre, que es Clínica Bateman en este caso, que vamos a hacer un estudio con un médico experto en de medicina deportiva para hacer un estudio propio. Pero sí, hay muchos estudios. De hecho, una de las curvas que yo he puesto, que las tendréis en la transparencia, se ve cómo baja el rendimiento conforme baja la saturación en sangre. De hecho, es uno de los parámetros que se mide cuando hay un enfermo de COVID, el oxígeno en sangre, la saturación, ¿vale? Es una clínica muy importante que afecta al ánimo, a la fuerza, al sueño, al cansancio, es muy importante, afecta muchísimo. Con respecto a la fabricación de las tallas de la mascarilla, tal y como has comentado sobre las máquinas que no están diseñadas para elaborar distintas tallas, ¿existe alguna norma que hable sobre la obligación de fabricar tallas? Sí, lo acabo de leer en la primera transparencia. La norma UNE 14683 dice, para que la mascarilla cumpla con la norma UNE 14683, debe quedar perfectamente ceñida a los laterales. Si debe quedar ceñida a los laterales y hace referencia a la norma ISO, que habla de protección respiratoria, antropometría, y dice que cada persona es única y que tiene que tener una talla, pues 1 más 1 es 2. O sea, que quede ceñida perfectamente a los laterales y que cumpla la norma antropometría, te está diciendo que las mascarillas tienen que tener talla. De hecho, hay muchos fabricantes que tienen talla. El Mercadona que empieza por... el supermercado que empieza por M y termina por A, ya no lo digo. Que tiene millones de mascarillas en su supermercado, se las trae de China, de una máquina china o de unas fábricas de China que compró, pues trae lo que trae, ¿vale? Pero en España hay fabricantes y comercializadores que tienen mascarillas de talla perfectamente accesibles, con trazabilidad, fabricación española, podéis, podéis ir a cualquier sitio que las hay, y lo que no las hay es donde barato país a China, pero las hay, ¿vale? ¿Cómo ha quedado la válvula FFP2 pre-COVID? ¿Se utiliza en tal? ¿Sería negativo? No. Teóricamente están prohibidas. O sea, lo que le llaman las válvulas insolidarias, ¿vale? Que efectivamente la norma 149 la regula y habla de las válvulas y habla de la válvula de doble sentido, la válvula de inhalación y la válvula de exhalación. Es precisamente porque esa mascarilla pre-COVID es una mascarilla que está pensada para que esa presión diferencial se venza gracias a la válvula, ¿vale? En un sentido o en otro. Y de una forma evacuar el dióxido de carbono y que la mascarilla trabaje mejor, ¿vale? O que me permita una respirabilidad mejor. O sea, la válvula es perfecto, porque esa mascarilla no estaba pensada para el COVID, pero llega el COVID y ahora resulta que yo no tengo que ni inhalar aerosoles ni que exhalar aerosoles. Pues ya la válvula no me sirve, porque si pongo la válvula, o estoy exhalando aerosoles, con lo cual es la insolidaria que se llama, o estoy inhalando aerosoles y por tanto no sirve. Entonces, el problema de la válvula es que la mascarilla no está diseñada, la válvula no está diseñada para el COVID. Y yo creo que os he contestado a todo, ¿no? Una última que ha llegado dice, en un avión, ¿cuál sería la mascarilla más recomendable? ¿La FFP2? ¿No está inicialmente diseñada para el COVID? No, pero yo, para un avión que es un viaje de 1 hora y media, de 2 horas, o en un viaje normal, usaría una FFP2 que me quedase bien ajustada. Para trabajar en mi oficina, para ir a dar un paseo, para ir al centro comercial y tal, utilizaría una quirúrgica de mi talla. O sea, yo utilizaría la quirúrgica de mi talla a diario y la FFP2 para momentos donde me da igual respirar porque la voy a tener un poco, porque la voy a poner poco tiempo, pero la voy a tener bien puesta, perfectamente encajada y la mascarilla va a trabajar perfectamente. El inconveniente que le veo a la FFP2 solo y exclusivamente es que el problema es respirabilidad. Si la mascarilla no te está buena, no trabaja, y que si la mascarilla la tienes durante un tiempo prolongado, vas perdiendo calidad de aire, de oxígeno en la respiración y por tanto te va a afectar tu rendimiento. Bueno. Perfecto, pues nada, yo creo que no queda ninguna pregunta. A mí me gustaría hacerte una, lo que pasa es que no he podido hacértela por el apartado. Sé que es un poco irregular, pero tengo la curiosidad. ¿Qué opinas sobre el uso de la doble mascarilla? Porque hay muchísima gente que se pone una mascarilla y luego se pone otra encima. Te lo explico. Eso yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de preguntarlo personalmente en varios sitios, sobre todo en temas de hospitales cuando veo con la doble mascarilla,
Y mira, mi dummy te va a dar una explicación muy gráfica, César, a ti y al resto de los compis, ¿vale? Si yo me pongo la mascarilla FFP2 que os he enseñado a mi dummy, ¿vale? Que se llama Alesia, pues veis que le queda grande y ella lo sabe, pero esto es lo que le dan en el hospital, esto es lo que tiene y sabe que le queda grande. Si le doy la mascarilla quirúrgica y se la pone, sabe que le queda grande y no puede hacer otra cosa, sabe que le queda grande. Pero si se pone una mascarilla quirúrgica, se hace el truquito este de la vueltecita incluso si tú quieres, y ahora le pongo una mascarilla FFP2, ¡oh, milagro! Queda perfectamente ajustada, porque lo que me falta a mi cara me lo está dando de grosor la mascarilla de abajo, ¿vale? Por eso se lo ponen. ¿Pero qué estoy haciendo? Acuérdate, 300 pascales más 60 pascales, 360 pascales, 2 capas de Mevlon más una capa de Mevlon, 3 capas de Mevlon en un turno de 12 horas. Cuando esa mujer llega o ese hombre llega a su casa, yo lo quiero ver por un boquetito como cae así y se quita la mascarilla. Tiene que ser como los vaqueros estos que llegan a las películas después de cruzar el desierto y se tiran en la bañera esa del salón con los pijamas esos puestos y todo. Tiene que caer así, vamos, por lo menos, me lo imagino así. Eso es un crimen, vamos. Eso se lo puede permitir la gente los meses que llevamos de COVID. Eso una persona no lo puede utilizar durante 6 meses seguidos, 8 o 10 horas al día. Eso es un crimen, eso no puede ser. No, el tallaje solo de higiénicas no. El tallaje es la 14683, que es norma UNE. Lo que pasa es que la 14683, que es la norma UNE de referencia para las quirúrgicas, es la misma norma UNE de referencia para los ensayos de las higiénicas. O sea, es más, una mascarilla higiénica que cumpla con toda la normativa de hace 15 días, que te ponga el número del ensayo, el laboratorio, la composición, tal, no sé qué, para comercializarse en España, tiene hoy por hoy más garantía que cualquier higiénica tipo 2R que venga importada de un país con un papelito en chino con un sello, que no sabe ni si pone carnicería Chinlu. ¿Vale? O sea, que la norma de referencia, la 14683 para los ensayos, es la misma para las dos. Lo único que cambia, como sabéis, son los límites, ¿vale? Pero la mascarilla es la norma de referencia del ensayo y el laboratorio. Hay 3, Eurofins, Aquimisa y ITEX, ¿no? Son los 3 laboratorios de referencia para los ensayos en España. Perfecto, pues nada, por parte, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado este webinar. Agradecerte profundamente esta explicación tan didáctica, que la verdad que ha sido muy didáctica, Jacob. Muy interesante. Y bueno, recordaros como siempre, como hemos dicho al principio, que este webinar estará próximamente disponible en el apartado de webinars del Plan Ingenial Futuro, para que podáis visualizarlo las veces que lo necesitáis, lo podáis enseñar y demás. Que el PowerPoint también estará disponible para que podáis acceder a él y podáis visualizarlo sin ningún inconveniente. Los datos de contacto aparecerán también de Jacob para que podáis contactarle por cualquier duda que podáis tener. Agradeceros profundamente vuestra asistencia en la tarde de hoy a este webinar y, como siempre, pues esperando que haya sido, que estoy seguro de que sí, de gran provecho, y esperar veros también en nuestros futuros webinars. Así que nada, muchísimas gracias, Jacob, muchísimas gracias al Colegio de Cádiz por esta tan interesante ponencia en el día de hoy. Ahí tenéis un poco los datos de contacto y si alguien tiene interés en avanzar o en conocer algún detalle de más o de la norma o ver alguna cosa, lo que sea, me puede enviar un correo. He puesto mi teléfono también, si me queréis llamar, pues a vuestra disposición. La idea es que esto se expanda y que la gente se pregunte, oye, yo ¿por qué no uso una mascarilla de mi talla? Es un poco lo que se pretende, ¿vale? Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde todos. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.